Hulda, la profetisa de Judá. Piensa en esto. ¿Por qué, en medio de tantos hombres poderosos en la historia de Israel, Dios eligió hablar a través de una mujer en un momento crítico? ¿Qué tenía de especial Hulda, una profetisa poco mencionada, pero cuyas palabras movieron el corazón de un rey y alteraron el destino de una nación? La respuesta te sorprenderá. Y te advierto desde ahora, la última revelación que compartiremos contigo al final de este video puede cambiar por completo tu forma de entender el papel de la mujer en el plan divino de Dios. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que la bendición del Altísimo repose sobre tu casa, tu familia, tus sueños y tus generaciones. Reciban con alegría este mensaje que ha sido preparado con temor y reverencia delante del Señor. Yo soy tu hermano en Cristo y este es tu canal Historias Bíblicas Contadas, donde escudriñamos las Escrituras no solo para conocer los hechos del pasado, sino para descubrir las verdades eternas que siguen transformando vidas hoy. Antes de avanzar, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, Historias Bíblicas Contadas. Deja tu like si este mensaje ya ha tocado tu corazón. Comenta abajo y comparte este video con alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Te prometo que las revelaciones que vienen a continuación te harán ver la Biblia con nuevos ojos. Porque cuando Dios quiere hablar, no importa quién seas ni de dónde vengas. Él puede levantar a alguien inesperado, como Hulda, para llevar su palabra con poder y autoridad. ¿Quién era Hulda? La Biblia menciona a Hulda en un momento crítico de la historia de Judá, cuando el rey Josías encuentra el libro de la ley olvidado en el templo. Puedes leer esto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 11 al 20. Josías, un rey justo que buscaba al Señor, se conmueve profundamente al escuchar las palabras del libro y sabe que Judá ha pecado gravemente. Entonces decide consultar al Señor para saber qué debe hacer. Y aquí ocurre algo inesperado. No consulta a Jeremías, que también era profeta en ese tiempo. No, él envía a sus hombres a consultar a una mujer, Hulda, la profetisa. ¿Y qué significa eso? Esto nos muestra algo profundamente poderoso. Dios estaba usando a una mujer para revelar su juicio y su misericordia en una nación que se había apartado de sus caminos. Hulda no era solo una mujer piadosa. Ella era una mujer con una relación tan íntima con Dios que el Altísimo depositó en ella un mensaje de juicio y esperanza para todo un pueblo. ¿Puedes imaginar el peso espiritual de esa responsabilidad? Hulda vivía en Jerusalén, en el segundo distrito, y era esposa de Salum, guardián del vestuario real. Pero su rol no se limitaba a su hogar. Ella era reconocida como profetisa, lo cual en el contexto de aquella época ya era algo asombroso. Mientras muchos hombres en Judá callaban o se habían alejado de la voz de Dios, Hulda permanecía sensible a su palabra. Y cuando llegó el momento, Dios la usó con poder. Cuando los enviados del rey llegaron a Hulda, ella no tembló, no dudó, no buscó agradar al rey. Ella habló con la autoridad que viene del cielo. Les dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel. Voy a traer desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes». Pero también con esa misma voz profética, le dio al rey Josías un mensaje personal de consuelo por haber humillado su corazón y haber llorado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Dios usa a quien está dispuesto, no a quien parece más capacitado. Hulda no era la opción más obvia desde la perspectiva humana, pero para Dios ella era el instrumento preciso en ese momento histórico. ¿No te hace eso preguntarte a ti mismo si también estás dispuesto a ser usado por Dios, sin importar tu posición, género o historia? Quiero que pienses en esto y te invito a que comentes aquí abajo.
¿Por qué crees que Dios usó a Hulda y no a otro profeta como Jeremías en ese momento? ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy a través de su ejemplo? Y si has llegado hasta aquí viendo este video, comenta con fe: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 7. Querido hermano, hermana, lo que hemos compartido hoy es solo el principio. En las próximas partes vamos a explorar lo que significa el llamado profético en la vida de una persona, cómo Dios confirma su palabra y por qué el mensaje de Hulda aún resuena con fuerza en estos últimos tiempos. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito, activa las notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan esta poderosa historia bíblica. En la parte final, revelaremos algo sobre el legado espiritual de Hulda que pocos conocen, y te aseguro que será una revelación transformadora. Ahora bien, amados hermanos, ya entendimos que Hulda fue una mujer llamada por Dios en un momento crucial. Pero la pregunta que sigue es: ¿por qué su mensaje tuvo tanto impacto? ¿Qué había en sus palabras que incluso un rey, con todo su poder, se quebrantó ante su voz? Lo que veremos ahora nos ayudará a entender la profundidad del llamado profético y cómo Dios prepara a sus siervos, hombres o mujeres, para hablar con autoridad del cielo. Cuando Hulda habla, no da su propia opinión, ni interpreta con ligereza. Ella inicia su mensaje diciendo: así dice el Señor. Esa frase no es una simple introducción. En el lenguaje bíblico, declarar "así dice el Señor" es asumir una responsabilidad espiritual enorme. Es decir, estas palabras no son mías, vienen directamente del trono de Dios. Solo alguien con una vida profundamente consagrada puede decir eso con certeza. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? La Biblia no registra ninguna objeción por parte del rey Josías. No duda, no dice: ¿por qué consultaron a una mujer? No. Josías escucha, obedece y se humilla. ¿Por qué? Porque él reconoce que la presencia de Dios está sobre ella. Aleluya, qué gran lección para todos nosotros. No importa de quién venga el mensaje, si proviene del Espíritu Santo, debemos recibirlo con temor y reverencia. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablar contigo a través de alguien inesperado y tú no quisiste escuchar? ¿Será que estamos tan ocupados con nuestros juicios humanos que dejamos pasar la voz divina? Muchos estudiosos, como el teólogo John H. Walton, señalan que el rol de los profetas no era simplemente predecir el futuro, sino interpretar la voluntad de Dios en el presente. Y eso fue exactamente lo que Hulda hizo. Ella leyó el libro de la ley y supo de inmediato que ese mensaje era una advertencia para su tiempo. No se quedó callada, no esperó confirmación humana. Ella habló con valentía porque conocía la voz de su Señor. Eso nos enseña que el profeta verdadero es alguien que está en comunión constante con Dios. No depende de títulos ni de reconocimiento humano. Depende del Espíritu. Por eso te pregunto a ti, hermano, que estás viendo este video: ¿has cultivado esa relación con Dios como lo hizo Hulda? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de su voz, incluso si eso significa confrontar a una nación entera? Y si sientes que esta palabra está despertando algo en tu corazón, escribe aquí abajo: Señor, hazme sensible a tu voz. Quiero ser tu instrumento en estos tiempos. Porque sí, estamos viviendo tiempos donde se necesita más que nunca a personas que no se vendan, que no tengan miedo, que no hablen para agradar, sino para despertar. La historia de Hulda no es solo un evento del pasado, es una advertencia para nuestro presente. Cuando el pueblo de Dios se aleja de la palabra, el juicio viene. Pero si hay arrepentimiento genuino, como el de Josías, también hay esperanza. Ese es el equilibrio profético: verdad y gracia, juicio y misericordia. Y mira lo hermoso de esta historia.
Aunque Dios anuncia castigo, también le dice a Josías, por medio de Hulda, que por haber humillado su corazón y llorado delante del Señor, él no verá ese desastre en sus días. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 19. ¿No es eso poderoso? Dios responde a los corazones quebrantados, a los que tiemblan ante su palabra, a los que reconocen sus errores y se vuelven a Él. Y si hoy tú estás escuchando este mensaje con un corazón abierto, quiero decirte, Dios te ve, Dios conoce tu lucha, tu pasado, tus caídas. Pero si hoy decides regresar a su palabra con sinceridad, Él también extenderá su misericordia sobre ti. Hermano, hermana, esta es una invitación urgente a regresar a las Escrituras, a restaurar la reverencia por la voz de Dios, a examinar nuestros caminos, porque, así como en los días de Hulda, hoy también vivimos en tiempos de confusión espiritual. Muchos tienen Biblias, pero pocos conocen lo que está escrito. Muchos oran, pero no escuchan. Muchos predican, pero no tiemblan. ¿Dónde están los corazones quebrantados? ¿Dónde están los que lloran por su generación? ¿Dónde están los que, como Hulda, dicen así dice el Señor, sin temor a las consecuencias? Si estás recibiendo esta palabra, escríbelo en los comentarios. Señor, yo quiero ser una voz tuya en esta generación. Y antes de avanzar a la siguiente parte, te recuerdo, suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas. Comparte este video con todos los que necesitan despertar espiritualmente. Dale like y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones, porque lo que veremos en la parte 3 será aún más profundo. Hablaremos de cómo Hulda representa el cumplimiento de profecías mayores y cómo su papel apunta a verdades escondidas sobre el Mesías y la restauración del pueblo de Dios. Así que quédate con nosotros, lo mejor está por revelarse. Queridos hermanos, hemos visto cómo Hulda fue levantada por Dios en un momento de oscuridad espiritual, cómo su voz fue escuchada y respetada por un rey, y cómo su mensaje trajo juicio, pero también consuelo. Ahora, en esta tercera parte, vamos a profundizar en algo que quizás pocos han notado: el simbolismo profético en la figura de Hulda y cómo su vida apunta a algo mayor, algo que tiene conexión con el cumplimiento de la promesa del Mesías y la restauración final del pueblo de Dios. La historia de Hulda nos ubica en un tiempo donde la palabra de Dios estaba olvidada, literalmente. El libro de la ley había sido descuidado, abandonado. Esto es una representación de lo que pasa cuando el pueblo de Dios deja de escudriñar las Escrituras. Se pierde la dirección, se diluye la verdad y el pecado se vuelve parte de la vida diaria. Hulda, como mujer de revelación, representa a esa minoría fiel que aún guarda la luz, aunque la oscuridad parezca reinar. ¿Te das cuenta del mensaje espiritual aquí? Ella representa a los que aún escuchan a Dios cuando la mayoría ya ha dejado de hacerlo. En ese sentido, Hulda no es solo una mujer profeta del pasado, es figura de la iglesia que permanece fiel en tiempos de apostasía. Ella es como la voz del remanente que no ha doblado rodilla ante ídolos. Aquellos que Dios preserva para sí y que en el tiempo correcto son usados con poder. Y esto se conecta con la promesa profética que encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y también sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Hulda fue una muestra anticipada de esa promesa. Ella profetizó como mujer en una sociedad dominada por hombres. Su autoridad no venía de su posición, sino del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a una verdad impresionante. Dios siempre ha valorado la disposición del corazón más que la estructura humana.
Cuando Él derrama su espíritu, no hay límites humanos que lo detengan. Esto también nos confronta, porque muchas veces nosotros mismos limitamos a Dios. Creemos que solo puede usar a ciertas personas de cierto género con cierta formación. Pero Hulda rompe ese paradigma y lo hace con una humildad y firmeza que inspira. Ahora bien, ¿qué pasó después del mensaje de Hulda? El rey Josías no se quedó solo con el consuelo. Él actuó, tomó decisiones radicales, reformó el culto, derribó altares paganos, restauró la adoración al verdadero Dios. Todo esto como respuesta a la palabra profética que escuchó. ¿No te parece esto un modelo para nosotros hoy? Cuando escuchamos la voz de Dios, no basta con emocionarnos, hay que actuar. Hay que limpiar nuestra vida de toda idolatría. Y no hablamos solo de ídolos de piedra o madera. Hoy en día, la idolatría puede tener forma de orgullo, de placer, de dinero, de reconocimiento humano. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida debe ser derribado. Y ese es el verdadero fruto de una palabra profética auténtica: transformación. Por eso, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué altares hay que derribar en tu corazón? ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy, como Josías, para volver por completo al camino del Señor? Comenta aquí abajo con fe: Señor, quiero derribar toda idolatría en mi vida. Vuelve mi corazón a ti. Que esta confesión sea también una oración profética para tu vida. Ahora bien, volvamos a Hulda. Aunque su historia es breve, su impacto fue duradero. Su nombre significa comadreja, un animal que se mueve en silencio, sin llamar la atención. Qué interesante, ¿no? A veces los instrumentos más poderosos de Dios son aquellos que el mundo no considera importantes. Los que están en silencio, pero están atentos a la voz de Dios. Y en el momento adecuado, se levantan con autoridad. Esto nos recuerda lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es como Él obra, y así obró con Hulda. Y no podemos ignorar esto. La historia de Hulda también apunta al cumplimiento de algo más grande, a Jesucristo. Sí, amado hermano. Porque así como Hulda interpretó el libro de la ley y reveló su significado a su generación, también Jesús vendría siglos después para abrir el entendimiento de su pueblo y cumplir la ley en perfección. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 45 dice: Todo lo que está escrito de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Lo ves? La obra de Hulda fue un anticipo de la obra del Mesías: traer revelación, encender el fuego de la palabra, restaurar la comunión. Y hoy, ese mismo Jesús sigue hablando a su pueblo, si tan solo abrimos nuestro corazón. Por eso, no apagues el espíritu, no cierres tus oídos. Dios sigue usando personas sencillas, con corazón sensible como Hulda. Y quizás, sí, quizás, tú eres uno de ellos. Y si esta palabra ha tocado tu vida, comenta aquí abajo: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora, antes de pasar a la última parte, donde revelaremos un detalle sorprendente sobre el legado espiritual de Hulda que pocas veces se menciona, te pido que no olvides suscribirte a este canal Historias Bíblicas Contadas, dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que necesita esta palabra y activar la campanita. La parte final será reveladora. No solo cerraremos el mensaje, lo coronaremos con la verdad más poderosa de todas. Nos vemos ahí. Amados hermanos, la historia de Hulda no termina en su intervención con el rey Josías. Aunque la Biblia no registra más acciones de ella después de ese momento, lo que dejó sembrado tuvo un impacto que trascendió generaciones.
Y aquí está la revelación final. Lo más poderoso de Hulda no fue solo su palabra, sino el legado espiritual que dejó sembrado en la conciencia de toda una nación. Pensemos un momento en esto. Después de que Hulda habló, el rey Josías transformó completamente el rumbo de Judá. Instituyó una de las reformas más profundas de toda la historia del pueblo de Dios. Limpió el templo, restauró las fiestas sagradas, reestableció la lectura pública de la palabra. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que una sola voz obediente conectada con el Espíritu Santo puede generar una reforma nacional. Una sola mujer llena de Dios fue usada para iniciar un movimiento de restauración espiritual que marcó la historia de su pueblo. Y eso, amado hermano, hermana, nos lleva a esta reflexión. Tú también puedes ser ese instrumento. Tú, que a veces crees que no tienes influencia, que piensas que nadie te escucha, que sientes que no tienes valor. Mira lo que Dios hizo con Hulda. No fue su posición, fue su obediencia, no fue su fuerza, fue su comunión con Dios. Aquí está la verdad más poderosa. Dios no necesita multitudes para comenzar una transformación. Él solo necesita a uno que se rinda completamente a su voluntad. Y si tú hoy decides ser ese uno, tu vida puede ser usada para encender avivamiento en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad. ¿Puedes creerlo? Muchos estudiosos, como el arqueólogo bíblico William F. Albright, afirman que los escritos sagrados se conservaron en tiempos de crisis porque hubo personas como Hulda que supieron discernir su valor. Ella fue una guardiana del mensaje divino. En una época donde todo parecía derrumbarse, ella protegió el fuego de la palabra, no con espada, no con poder militar, sino con fidelidad. Y tú también puedes ser un guardián de la verdad, porque hoy, más que nunca, el mundo necesita profetas, no en el sentido de adivinar el futuro, sino en el verdadero sentido bíblico. Hombres y mujeres que hablen en nombre de Dios con pureza, con valentía y con compasión. Hermanos, la historia de Hulda nos deja un desafío espiritual. ¿Serás tú una voz fiel en medio de una generación que ha olvidado a Dios? Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús sigue llamando. Sigue buscando corazones como el de Hulda, sensibles, firmes, disponibles. Y si hoy tú sientes ese llamado, no lo ignores. No digas, tal vez mañana, porque mañana no está garantizado. Hoy es el día de responder. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de rendirlo todo. Y aquí va mi última invitación. Con todo el amor pastoral de mi corazón, si aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hazlo ahora. No pospongas el milagro más grande. Solo dile con sinceridad, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Él no rechaza a nadie que viene a Él con fe. Y si hiciste esta oración, te animo a buscar una iglesia cercana a tu casa, congregarte, crecer en la palabra, rodearte de hermanos que te edifiquen y caminen contigo en este hermoso camino de la fe. Amados, hemos llegado al final de esta historia, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. La historia de Hulda es más que un relato antiguo, es una señal para nosotros hoy, una advertencia y una esperanza, una llamada a despertar, a obedecer, a vivir la palabra. No olvides, si una mujer puede ser instrumento de reforma nacional, tú también puedes ser instrumento de transformación divina en tu entorno. Y si tú has recibido todo este mensaje, comenta con convicción, estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Como está escrito en Juan capítulo 17, versículo 17, tu palabra es verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí en Historias Bíblicas Contadas. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con todos los que necesitan escuchar esta verdad.
Te invito también a ver los dos videos que están apareciendo en pantalla. Uno de ellos continúa con el análisis de mujeres proféticas en la Biblia y el otro revela un misterio poco conocido del Antiguo Testamento que te dejará sin palabras. Y recuerda siempre esto: Dios sigue hablando y sigue levantando voces fieles. ¿Serás tú una de ellas? Hasta pronto, y que la paz del Señor Jesús esté contigo y con toda tu familia. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.